Cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria a Dios. Cantad alegres, Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Me siguen con el 2, por favor? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este día, Padre, que nos ha dado vida y salud, Señor, y nos ha traído, Señor, en este lugar, Padre, para adorar su nombre. Gracias por todo, Señor, porque nos ama y porque nosotros aprendamos a amarlo como usted se lo merece, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Bendiga a todos nosotros, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, sea derramado en cada uno de nosotros, para que nosotros, Señor, lo podamos adorar y que nuestra oración y todas nuestras peticiones que traemos en nuestro corazón, Señor, sean recibidas, Padre Santo. Incline su rostro, Señor, hacia la tierra, Padre, y su oído, Señor, para que todas nuestras peticiones y todo lo que traemos cargando, Señor, se lo entregamos en sus manos, Padre bendito. Oh bendito Dios, así también use a todo el grupo de la alabanza, Padre, que le cantemos, que le adoremos como usted se lo merece, bendito Dios. Y todos, Señor, aquellos que vienen en camino, Padre, apresure sus pasos, bendito Dios, que quitando todo estorbo de su camino, Dios mío. Gracias por todo, bendito Señor Jesús. Gracias porque nos ha dado todo lo que a veces no nos merecemos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Gracias por todo y síguenos bendiciendo siempre a cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Démosle la gloria a Dios, hermanos, aleluya, amén. A pesar de que somos poquitos, pero ahorita se van a venir integrando los demás hermanos, pero nosotros hay que alabarle y glorificarle el nombre de Dios, amén. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está ahí, hermanos, y reconocemos que Cristo está aquí con nosotros, aleluya, amén. Así que alábele y adórele a Él, hermanos, porque Él se lo merece. Bendito Dios, aleluya. Cántale conmigo, hermanos, y dígale libre, aleluya. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Alábale conmigo, hermanos, aleluya. Gócese. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre
vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Dios ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz, ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Aleluya. Dígale verdad, resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz, luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Dígale una vez más, resplandece, aleluya. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Ha llegado. Aleluya. Ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo es el Rey. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo es el Rey. Aleluya. Voces, hermanos. Ha llegado ese momento,
llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey. Una vez más, decláreselo. Ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey. Jehová. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Decláreselo. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Una vez más. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Levántate. Aleluya. Gloria a Dios. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos vayan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos vayan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos vayan delante de ti. Levántate,
fuerte a Él, amén, porque Él se lo merece. Bendito Dios. Hermanos, estamos contentos por estar aquí, amén, en la casa del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Amén. Quizás hemos venido con muchas pruebas, con mucha necesidad, hermanos, pero aquí encontramos consuelo, aquí encontramos paz, amén. Y sobre todo aquí encontramos esa tranquilidad que necesitamos, aleluya. Así que si usted, hermano, puede adorarle a Él, puede levantar sus manos, puede poner su petición delante de su presencia, es tiempo de adorarle, amén. Vamos a glorificar el nombre de Dios con un precioso y hermoso canto, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre de Dios, aleluya. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de
maestro, para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dile: porque delante de ti, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Vamos, iglesia, a agradecer, dile: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Solo tú, Jesús, 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 nombre. Oh, te adoramos en esta tarde a ti, Señor. Oh, nombre sin igual, nombre sin igual. Oh, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche, reconociendo nuestra necesidad de tu presencia. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar, hermano? Y le dices al Señor: Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Dispuesto está mi corazón para adorarte. Oh, dispuesto estamos, Señor, para bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, solo tu nombre da vida, solo tu nombre es salvación.
exaltamos tu nombre. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, creo en ti, creo en ti.
Levanta tus manos a Jesús en esta tarde. Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Solo tu nombre, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh hermano, la presencia del Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Solo tú, Jesús. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Tu nombre en alto, Señor. Siento la lluvia de tu amor, siento los vientos de tu espíritu y el latir de los cielos. Yo quiero ir. Siento la lluvia de tu amor, siento los vientos de tu espíritu y el latir de los cielos. Yo quiero ir. Siento la lluvia, siento la lluvia de tu amor, siento los vientos de tu espíritu y el latir de los cielos. Quiero ir. Siento la lluvia de tu amor, siento los vientos de tu espíritu y el latir de los cielos. Vamos, iglesia. Haz llover, haz llover, rompe las puertas y haz llover, haz llover, rompe el cielo. Haz llover, haz llover, rompe, rompe, oh, haz llover, rompe las puertas del cielo. Haz llover, rompe las puertas del cielo. Haz llover, haz llover, rompe. Señor, tu iglesia se ha reunido en esta tarde. Se ha reunido con el propósito de adorarte. Nos hemos congregado en este lugar, Señor, con el propósito de recibir de tu presencia. Por eso en esta tarde te pedimos que hagas llover de tu lluvia sobre nuestras vidas. Haz llover de tu lluvia, Señor, sobre nuestros corazones, oh, sobre nuestras familias. Haz llover, haz llover, oh, haz llover, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas.
Pedimos esa lluvia, Señor, de esa lluvia temprana y tardía. Rompe, rompe, rompe. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. ¿Por qué no le regalas una ofrenda de palmas a aquel que vive y reina? A Jesucristo, al Hijo de Dios, aquel que murió por nuestros pecados, al Cordero. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey, te adoramos. Gracias, Jesús. Aleluya. Puedes tomar tu asiento, amada iglesia, en esta preciosa tarde. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Amén, qué hermosa presencia. Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque Él está aquí. Lo pudimos sentir su presencia y el Señor es bueno. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Amén, gloria al Señor. Qué bueno que están bendecidos. Tomen sus asientos, ya todos están sentaditos, son bien obedientes. Vamos a dar alguien hay invitados nuevos. ¿Cómo se llama tu invitada, Bianca? ¿Sofía? Un aplauso, queridos hermanos, por la vida de la hermana Sofía. Den un aplauso al Señor. Amén. Bienvenida. ¿Y qué es su nieta? Oh, Sofía 2. También. Den un aplauso al Señor por Sofía 2. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Todos somos de casa? Oye, la hermanita Claudia, ¿recuerdo? Sí, Claudia, ya vieron, sí me acuerdo. Un aplauso al Señor por la vida de la hermana Claudia. Bienvenidas. Así es que, queridos hermanos, vamos a pasar al siguiente. Sí, los hermanos de las ofrendas pueden pasar. Miren, hermanos, nosotros cuando trabajamos como en una fábrica, en una empresa, el César es bien listo. El César te quita, no te pide permiso. El César te quita de tu dinero y ahí no respingas. Pero el Señor hay que venirle a darle voluntariamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle voluntariamente y como el Señor propuso en su corazón. Vamos a darle, queridos hermanos, como el Señor propuso en su corazón, fielmente, y los que no puedan dar, queridos hermanos, tenemos varios proyectos. Entre esos está el ProTemplo. Pueden dar su aportación $10 por semana. Ya, hermanos, se están agregando. Creo que en el día de las damas, en el servicio de las damas, una hermana se me acercó. ¿Cómo le puedo hacer? Ya la llevé con el pastor. Entonces están agregando, hermanos. Los motivamos que si no pueden diezmar, hay que apoyar en esa área. Amén. Así es que vamos a orar, queridos hermanos, por los diezmos y las ofrendas. Padre mío, Señor santísimo, Señor y buen Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, al dador alegre, Señor, como dice tu palabra, que tú lo prosperes, Señor, al 100%, Padre celestial. Que no demos con tristeza, Señor, ni por lo que tú nos vas a dar, Señor, sino por agradecimiento, Padre celestial, por lo que tú ya nos diste, Señor, salvación y vida eterna, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor santísimo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pasen, hermanos. Y gloria, poder y honra al anciano de Villa será. Toda nación
anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Ahora con las palmas, iglesia Benecer, vamos a adorar todos juntos al Señor, amén. La palabra del Señor nos enseña que todo lo que respire alabe al Señor, amén. Alábale con instrumentos, con cuerdas, con címbalos, todo lo que respire adora al Señor, amén. A ver con tus palmas. Vamos. Acompáñanos con esas palmas, Ebenezer, adorando al Señor, aquel que vive y reina. Y a su nombre. A ver esas palmas que se escuchen fuerte. Ahora todos juntos adorando al Señor. Oh, sí canta. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días. Ahora cántalo fuerte, Benecer. Sobre la tierra Tú tú reinarás por siempre. anciano de días, Oh, sí cantar. gran dignidad, Dios es sin Oh, igual. oh, oh, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar.
Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Cristo Jesús. Amén, hermanos. Le queremos seguir la fiesta, ¿va? Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Y no se nos olviden ahí en las redes sociales, reciban un saludo de nuestro pastor José Torres de la iglesia local, Iglesia Benecer, Tiempo de Confiar en Dios. Así es que ahí está el saludo, no se nos olvidan. Gracias por conectarse y gracias por ser siempre fieles al servicio. Así es que, queridos hermanos, vamos a dar el tiempo a los niños. A ver, ¿dónde están los niños y las maestras? Tráiganselos para acá. Vamos a orar por ellos. ¿No hay niños? Ahí vienen los niños. Amén. Los pequeñines cada vez son más y más pequeños. Amén, ¿son todos? Amén. Amén. ¿No van a ensayar los dramas hoy? ¿No? Ok. Así es que, queridos hermanos, vamos a, pónganse sobre sus pies. A lo mejor podemos orar por los niños y decimos, bueno, ahí no, hay que orar que el Señor obre en la vida de ellos y que el Señor use a las maestras, porque son sus hijos, hay que hacerlo con amor, amén. Ponga sus manos hacia el frente y vamos a orar por estos futuros predicadores, pastores. Hay muchos que tienen cara de pastores, de evangelistas. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, Señor Santísimo, Señor, te damos gracias, Señor Santísimo, por tu presencia. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, el día de hoy. Ahora, Padre Celestial, te ponemos, Señor, en tus manos, Señor, estos niños, estos jóvenes, Padre Celestial, por los cuales tú también moriste por ellos, Señor Santísimo. También los amas, Señor, y también los quieres edificar, Señor Santísimo. Háblale, Señor, a través de las maestras. Úsalas, Señor, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría a las maestras para que puedan, Señor Santísimo, poder, Señor, explicarles, Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor Santísimo. En el nombre de Jesús, haz de estos niños, de estos jóvenes, Padre Celestial, para el día de mañana, Señor, sean grandes predicadores de tu palabra, Señor, que les enseñemos la sana doctrina de que la palabra no se vende, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que todo lo que hacemos lo hacemos por amor. En el nombre de Jesús te damos gracias por ellos. Amén, amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Así es que vamos a dar el tiempo, queridos hermanos, al predicador del día de hoy. Puede tomar el lugar el hermano Roberto Torres Jr. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos siguen alegres? Amén. Decía un hermano, a ustedes les gusta mucho el libro, dice, de Zacarías, dice, a la hora de la ofrenda, pero no sacan la ofrenda, dice. no sacan los diezmos, dice. No, hermanos, hay que estar alegres, amén. Hay que estar gozosos porque Dios ha sido bueno, amén. Dios nos ha permitido, hermanos, estar en su casa. Dios nos ha traído a este lugar, hermanos. Y créanme que a mí me da tristeza, hermano, ver cómo en tiempo de pandemia muchas personas querían que la iglesia estuviera abierta. Pero ahora que está abierta ya no vienen, hermanos, no se congregan, amén. Entonces es triste, hermanos, eso, porque el Señor nos da la oportunidad de poder estar en su casa y alabarle, y tenemos que aprovecharlo, amén, y poder buscar de Él, hermanos, a través de su palabra, amén. Vamos a estar leyendo en esta noche, hermanos, en el Evangelio de Juan. Yo voy a invitarle que, si usted ha traído su Biblia, que vaya conmigo al Evangelio de Juan en esta preciosa hora. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, hermano. Y vamos a empezar a leer desde los versículos 37. Vamos a leer desde el 36, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 36 en adelante, amén. Si no ha traído Biblia, pues puede ayudarnos, puede acompañarnos ahí en la pantalla también, amén. O si no, escuche lo que la palabra del Señor nos dice, amén. Cuando lo tenga, hermano, se pone sobre sus pies
como reverencia a la palabra, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 36 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra del Señor como está escrito, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera, dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Ya te cantamos, ya te alabamos, Señor. Ya te adoramos a través de los diezmos y ofrendas. Ya te dimos, Señor, un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Unas alabanzas de corazón, Señor. Gratitud de labios, Señor. Levantamos manos santas delante de ti. Pero ahora, Señor, queremos que seas tú hablándonos a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, trayendo tu bendita palabra a nuestros corazones, y que podamos salir bendecidos de este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. Es necesario, hermanos, que antes de empezar a analizar este texto, hermanos, de las Escrituras, que podamos entender un poquito el contexto de lo que nos está hablando aquí en Juan capítulo 6. Como nosotros sabemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra en su ministerio, hizo muchos milagros, dio muchos mensajes, hermanos, sanó a muchas personas, hizo muchos, hermanos, eventos que el pueblo de Israel no había visto en muchos años. Y para poder colocar, hermanos, el pasaje que leímos, tenemos que recordarnos que en esta ocasión, hermanos, Jesús había hecho un milagro de alimentar, hermanos, a una gran multitud con panes y peces. Jesús había alimentado a una multitud que se había acercado a Él para escuchar el mensaje. Usted conoce la historia, hermano. Jesús manda a sentar a la multitud. Jesús le pregunta a los discípulos qué tienen para darle de comer a la multitud. Le dice: no tenemos nada más que un par de panes y unos cuantos pescados. Jesús manda a traer esos panes y esos peces, hermano. Jesús bendice esos panes. Jesús multiplica los panes y los peces, y aquellas personas son alimentadas, hermano, por un par de panes y peces. La Biblia nos dice que incluso fue tan grande, hermanos, este milagro, que después que toda la multitud comió, después que toda la multitud se alimentó, sobraron 12 canastas, hermano, todavía, del milagro que Jesús había hecho. Entonces, hermanos, todo esto nos dice en Juan capítulo 6. Después que la multitud ha comido del pan, hermano, después que la multitud ha visto el milagro que Jesús ha llevado a cabo en ese momento, la multitud quería hacerlo rey a Jesús, hermano, y Jesús, lejos de querer ser parte, hermano, de ese plan que tenía la multitud de quererlo hacer rey en ese momento, Jesús se separa, hermanos, al monte, se aparta de la multitud. Los discípulos empiezan a buscar a Jesús. Los discípulos están confundidos porque ellos pensaban que era lo que Jesús necesitaba. Una gran multitud de más de 5,000 personas. La Biblia dice que eran 5,000 hombres
Muchos teólogos dicen que las mujeres siempre son más que los hombres, no se mencionan los niños. Aproximadamente quizás unos 15,000 habían hermanos en aquel entonces, pero Jesús se aparta, hermano. Jesús no cae en ese juego que estas personas querían hacerlo rey. Jesús se aparta. La Biblia nos dice que Jesús se va al otro lado del lago, hermano, en la ciudad de Genezaret, hermano, para poder seguir su ministerio, que era el ministerio de predicar la palabra de Dios. Desde que Jesús iniciaba su ministerio, hermano, el propósito de Jesús no era llamar masas. El propósito principal de Jesús no era hacer milagros, a pesar que Jesús hizo milagros. El propósito principal de Jesús era predicar el evangelio, y era el evangelio del arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista, hermano, salió a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista predicaba arrepentidos y convertidos. Cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús inicia predicando el evangelio de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús envía a sus discípulos, hermano, a predicar la palabra, los discípulos predican el evangelio del arrepentimiento. Vemos una consistencia, hermanos, a lo largo de las escrituras. Pero aquí, hermanos, en el capítulo 6 de Juan, podemos ver, y vamos a ver más adelante, hermano, de que esta gran multitud, muchos de ellos cruzaron el lago para buscar a Jesús, porque ya no lo encontraban. Aquel que había multiplicado los panes, aquel que había multiplicado los peces, ya no estaba alrededor. Y decían estas personas: ¿dónde puede estar si solo está el lago? Bueno, crucemos el lago. De seguro Jesús fue al otro lado del lago y vamos a ir a buscar a Jesús. Y estas personas cruzan el lago, hermano, y se encuentran con Jesús y empiezan a decirle: maestro, ¿cómo llegaste a este lugar? Porque ellos se habían dado cuenta que Jesús no había tomado una barca para ir al otro lado del lago. Y hermanos, si nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta de que fue el milagro cuando Jesús caminó en el agua, amén, sobre el mar. Y que Pedro le dice: maestro, si eres tú, manda a que yo salga también a las aguas, ¿verdad? Y hermano, Pedro camina sobre las aguas, pero nosotros conocemos la historia. Le faltó la fe, hermanos, como a muchos de nosotros a veces. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos cosas grandes, pero nos falta la fe. Pedro se hundió, hermanos. El Señor le dice: hombre de poca fe. El Señor se sube a la barca con sus discípulos y cruza al otro lado del lago, hermano. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que entendamos un poco el contexto para poder entender, hermanos, lo que Jesús va a decir a continuación. Y a pesar que leímos nosotros los versículos 36 en adelante, yo quiero que mantenga su Biblia abierta y retroceda conmigo unos versículos, hermano. Allí en el versículo 25, si usted lo tiene, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y mira lo que dice, hermano. Dice: y hallándole al otro lado del mar, hablando con respecto a la multitud, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque viste las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué razón busca hoy en día las personas a Jesús, hermano? Aquí estamos viendo en este pasaje que esta gran multitud habían cruzado un lago, hermanos. ¿Se imagina? Hay personas que viven aquí a 10 minutos de la iglesia y no vienen a la iglesia, hermano. Estas personas habían cruzado un lago, se habían pasado todo el día y toda la noche para poder llegar a donde estaba Jesús. Y usted puede decir: hermano, esa es una gran bendición. Estas personas eran cristianos de verdad y eran personas fieles. Como hoy en día, hermano, es triste y es lamentable que hoy en día hay ministerios que en sus mentes creen que donde hay multitud hay bendición. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, hermano. Muchos ministerios piensan que porque son megas iglesias todos son salvos o es una iglesia de bendición. Vamos a ver aquí, hermano, de que las multitudes, estas que decían seguir a Jesús, como ya lo vimos, Jesús les está diciendo: no, la razón por la cual ustedes me buscan no es porque han visto las señales, no es porque se han dado cuenta que soy enviado de parte del Padre. No, lo que ustedes buscan es saciar su vientre. Me buscáis, dice Jesús, versículo 26, porque comisteis del pan
y porque se saciaron. Versículo 27, Jesús les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les está diciendo: miren, ustedes han cruzado un lago para buscar cosas materiales, para buscar cosas perecederas, para que yo los alimente, para que yo siga saciando su vientre. Pero Jesús les dice: tienen que trabajar, tienen que buscarme por cosas eternas, no cosas perecederas. Hoy en día, hermano, la gente dice creer en Dios, dice buscar a Dios, pero porque saben que solo Dios puede darle aquello que el mundo no le puede dar. Hay gente que va a los psicólogos y los psicólogos no pueden darle esa paz que la gente necesita. Hay gente que ha ido a clases de capacitación para cómo ser millonario y no pueden ser millonarios, y vienen a Dios pensando de que Dios sí los va a hacer millonarios. Han ido gente a los doctores y los doctores no les dan una buena noticia. Los doctores les dicen: no hay cura para tu enfermedad. Y la gente viene a Dios porque sabe que Dios les puede dar aquello que los médicos no pueden darle. Y usted podrá decir: hermano, pero eso es bueno. Sí, es bueno, pero el problema es que la mayoría de personas solo buscan los beneficios de Dios, pero no quieren someterse a Dios. Quieren tener a Jesús como el sanador, quieren tener a Jesús como aquel que hace milagros y les llena el estómago, pero no quieren tener a Jesús como el rey de sus vidas. No quieren tener a Jesús como el rey de sus corazones. Hermano, y yo pudiera preguntarle, o preguntémonos nosotros en esta tarde: ¿por qué estamos nosotros en la iglesia? ¿Cuál es la razón que te motivó a venir a este lugar? Ay, hermanos, que es domingo, ya yo todos los domingos ya estoy programado a ir a la iglesia. No, hermano. Ay, hermanos, que si no vengo a la iglesia mi mujer se enoja conmigo y luego ella duerme en la sala y yo duermo en la cama. Y ¿sí me entiende? ¿Por qué estás en la iglesia, hermano? ¿Cuál es la razón que te motivó a venir en esta tarde a este lugar? ¿Será que tienes un familiar enfermo y quieres que el Señor lo sane? Y está bien, hermano. Está perfectamente que nosotros pongamos nuestras peticiones delante del Señor, pero vamos a ver que esa no es el objetivo principal del por qué tenemos que acercarnos a Dios, hermano. A Jesús, hermano, el ministerio principal de Jesús no era hacer milagros. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba predicando en una casa que estaba lleno, hermano? En la puerta estaba lleno, adentro estaba lleno. Y dice el evangelio de Marcos que unas personas tomaron a un paralítico, destaparon el techo, hermano, bajaron al paralítico donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque esas personas sabían que Jesús era el único que podía sanar a ese paralítico. Pero, hermano, ¿qué fue lo que hizo Jesús? En el momento que bajan al paralítico, en el momento que Jesús está frente a este enfermo, no le dice: levántate y anda. Eso no fue lo primero que Jesús le dijo, hermano. Le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón? Porque a Jesús le interesa más nuestra condición espiritual, hermanos, que nuestra condición física, que nuestra situación económica en este lugar. ¿Y sabe qué, hermano? Si nosotros entendiéramos eso, fuéramos cristianos fieles delante del Señor. Pero muchas veces, porque pensamos que por ser cristianos Dios tiene que bendecirnos, muchas veces cuando no nos bendice no vamos de la iglesia. Muchas veces cuando no nos da el carro del año que queremos, dejamos de creer en Dios. Muchas veces cuando no nos resuelven los problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, decimos que Dios ya no existe. Porque tenemos un concepto equivocado de quién es Dios, hermano. Si nosotros pudiéramos entender el evangelio que el apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de luchas y de pruebas lleguemos al reino de los cielos, hermano. Aunque tú vivas tu peor vida aquí en la tierra, hermano, que tú estés confiado que si tenemos a Cristo, tenemos la promesa que un día ya no habrá llanto, un día ya no habrá dolor, un día ya no habrá necesidad de nada, hermano, porque tendremos a Cristo. Pero el cristiano hoy en día, hermano, busca a Dios, busca a Jesús para saciar su vientre. Y usted podrá decir: para saciar mi vientre, no, yo estoy lleno. No, para saciar tus necesidades, lo que tú no puedes encontrar en otros lados. Y venimos a Jesús, hermano, como que fuera un mago, ¿verdad? Que solucione nuestros problemas. El genio de la lámpara, ¿verdad? Que le pidamos deseos y que Jesús cumpla todos nuestros deseos. ¿Qué pasa con morir y negarnos a nosotros mismos? ¿Dónde quedó cargar nuestra cruz cada día? Hermanos, el cristianismo hoy en día se ha vuelto un cristianismo débil porque no conocemos palabra de Dios. Hoy en día nos ofenden, hermanos, y no vamos de la iglesia.
Hoy en día hay personas que nos hacen algo y agarramos raíces de amargura. ¿Dónde queda donde la palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros? Que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar incluso a nuestro enemigo, a aquel que nos hizo daño. Las personas aquí de Juan capítulo 6 no entendían eso, hermanos. Ellos querían saciar su vientre. Jesús le dice: ustedes me buscan porque comiste, no porque viste las señales. Trabajen por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. No sé si ustedes han escuchado, hermanos, personas que no les basta la fe, no les basta creer en Cristo. Hay personas que dicen: no, dígame qué tengo que hacer para poder estar bien delante de Dios. Y ahí es donde viene la religiosidad, hermano. Ahí es donde viene, y hay una línea bien estrecha, hermano, entre la sana doctrina y la religiosidad. Porque sí, la Biblia nos manda a ser santos. La Biblia nos manda, hermanos, a que podamos crecer en comunión con el Señor. Pero muchas veces la gente cruza esa línea y empiezan la religiosidad a decir: no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, ponte esto, quítate esto, no te pintes el pelo, no te pongas pantalones y vas a estar bien delante de Dios. Y la gente a veces piensa que por hacer algo o dejar de hacer algo vamos a estar bien delante de Dios, y menospreciamos la fe. Decimos: es que yo no creo que solo por fe Dios me ame y Dios me va a salvar. Entonces tú no crees lo que la palabra de Dios dice. Tú estás creyendo en tus propios razonamientos, tú estás creyendo en tu propia filosofía. Y estos judíos le preguntaban a Jesús, versículo 29, versículo 28, le dijeron estos judíos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, Jesús, dinos qué tengo que hacer. O sea, tú quieres que diezme, yo diezmo, y si con eso voy a estar bien delante de Dios, dime qué tengo que hacer. Jesús le responde en el versículo 29, le dijo: esta es la obra de Dios. ¿Quieren hacer algo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que vosotros creáis en el que Él ha enviado. No es nada más, hermano. Dios no te está exigiendo que tú le des $1,000,000 para ser salvo. Dios no te está exigiendo que camines de rodillas de aquí hasta el Freeway 55, hermano, para que tú entres al cielo. Porque entonces la salvación fuera por obra. La salvación es un regalo tan precioso, hermano, que Dios nos ha dado a través de Jesucristo por medio de la fe, por medio del creer. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Hijo de Dios, hermano, eso es más que suficiente en la corte celestial. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero cuando debe un ticket o algo, ¿verdad? Y lo llaman a corte, o pasa algo, hermano, ¿cómo se siente usted cuando va solo? Se siente medio temeroso, ¿verdad? Pero cuando lleva un abogado que dicen que nunca ha perdido ni una, usted se siente seguro, ¿verdad? Dice: nada, de esta salgo ganador, dice usted. Hermano, si nosotros entendiéramos que por medio de la fe tenemos a Cristo, hermano, nosotros pudiéramos estar seguros en las manos del Señor. Pero muchas veces queremos buscar algo más, ¿verdad? Para sentirnos completos, para sentirnos aceptados delante de Dios. Muchas veces las personas dicen: no, es que yo no creo que Dios me perdone solo por creer en Cristo, porque yo he sido malo en mi pasado, yo he hecho cosas malas, yo he hecho esto, yo dañé a tantas personas, yo maté, yo asesiné. No han creído en la palabra de Dios, que por medio de la fe, hermano, todos nuestros pecados son perdonados. Jesús les dice: esta es la obra que ustedes tienen que hacer, que creáis en el que el Padre ha enviado. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mire qué rebeldes, hermano. Mire qué gente esta. Y muchas veces yo quiero que usted se vea a través de los lentes de estas personas. ¿Sí o no que Dios nos ha bendecido a nosotros, hermano? ¿Alguien aquí ha visto la mano de Dios en su vida? ¿Alguien alguna vez ha experimentado lo sobrenatural? Que Dios te guardó en el freeway, que Dios te ha sanado. ¿Verdad que hemos visto la mano de Dios? Todos hemos visto la mano de Dios. Entonces, ¿por qué somos indiferentes, hermano? ¿Por qué muchas veces somos rebeldes delante de Dios? Mire lo que estas personas están diciendo. Versículo 30. ¿Sí están conmigo ahí? Juan 6, versículo 30 dice: le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mire, ¿qué obras haces? ¿Quiénes son estas personas, hermano? Las mismas que habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000. Son las mismas personas que habían saciado su vientre del milagro que Jesús había llevado a cabo.
Y aquí están preguntándole al Señor, pero ¿qué más puedes hacer, Jesús? ¿Qué más puedes ofrecernos? ¿Qué obras haces tú? ¿Qué milagros podemos ver para creer en ti? Versículo 31. Dicen ellos, siguen diciendo, mire, nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. O sea, esta gente tenía hambre, hermano. Esta gente le está diciendo a Jesús, ¿qué milagro haces? Acuérdate que Moisés les dio de comer a nuestros padres, les dio pan del cielo. Jesús les dice en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por esto vamos a ver más adelante que los judíos murmuraban porque él dijo que había descendido del cielo. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, escucha, hermano, no tendrá sed jamás. Aquí me voy a detener un poco. Yo quiero que usted ponga sus ojos en la Biblia, hermano. Si usted no entiende esto, no va a captar los otros 20 minutos que me faltan de la prédica. Quiero que capte esto, hermano. Versículo 35. Mire lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, escucha esa frase, el que a mí viene no, dice, tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Lo que está haciendo aquí, hermano, Jesús es poner el venir a Cristo de la misma forma como el creer en Cristo. ¿Ok? Jesús está diciendo, el que a mí viene es un sinónimo de el que en mí cree. Amén. ¿Estamos bien ahí? El que viene a Cristo es sinónimo de creer en Cristo. ¿Por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 36. Mas os he dicho, mire, y aunque me habéis visto, dice, o sea, aunque habéis visto las señales que yo he hecho, versículo 36, no creéis. No creéis. Hermano, hay personas que han visto la mano de Dios en sus vidas. Aquí había una familia, hermano, que lamentablemente yo no entiendo, hermano. No entiendo cómo Dios les mostró su mano de poder. Sanaba, hermanos, a sus nietos, a sus hijos, sanaba a la familia, cosas que el doctor decía ya no hay solución, y se apartaron de los caminos del Señor. Yo no sé cómo estará esa familia ahorita, pero me da tristeza, hermano, porque eran milagros que tú decías, en verdad Dios obró sobre esta familia. Y la razón por la cual muchas veces, hermano, la gente no cree, no es porque Dios no les muestre su amor, no es porque Dios no les muestre su mano de poder. Es, hermano, porque eso no es suficiente para ellos. Es porque las personas, por más que Dios les muestre milagros y obras, ahorita vamos a ver, ellos no creen. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice, hermano? La mayoría de nosotros conocemos ese versículo, pero no sabemos la mitad del versículo. No sabemos la mitad que dice, el que a mí viene, ¿qué dice? Yo no le echo fuera. Por eso decimos todos muchas veces, vengan a Jesús, porque el que viene a Jesús, Él no le echará fuera. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Pero ¿qué de la primera mitad del versículo? Mire lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da. Jesús está diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué dijimos en el versículo 35 que es venir a Jesús? Hermanos, creer en Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Versículo 39. Escucha, hermano, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Jesús? ¿Usted quiere saber cuál fue la voluntad de Jesús en la tierra? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escuche, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Estos versículos son claves, hermano. Son claves. Jesús les está diciendo, aunque me habéis visto, no creéis. Y la razón por la cual no creéis es, dice aquí en el versículo 37, tienen que entender que todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. Y todo aquel que el Padre ha traído, dice, yo no le echaré fuera. ¿Por qué?
Porque es la voluntad del Padre, dice, que todo lo que Él me dé a mí, yo no pierda nada. Escuche, hermano. Ahorita les voy a preguntar quiénes son esos que el Padre le da a Jesús. Porque es necesario que entendamos esto. Versículo 39, una vez más. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, una vez más la salvación por medio de la fe, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Me encanta cómo Juan conecta esto, hermano, porque Juan está diciendo en el versículo 39 que la voluntad de Dios el Padre para Dios el Hijo es que Dios el Hijo no pierda nada, sino que resucite a todos aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo en el día postrero. Juan dice en el versículo 40 que la voluntad, dice, del que lo envió es que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que sea resucitado en el día postrero. ¿Sí va viendo la conexión, hermano? Todo lo que el Padre le da a Jesús, vendrá a Él y será resucitado en el día postrero. Todo el que cree en Jesús será resucitado en el día postrero. Y usted podrá decir, pero ¿por qué dicen venir a Jesús y creer en Jesús? Porque ya vimos que el venir a Jesús es un sinónimo de creer en Jesús. Amén. ¿Estamos bien todavía, hermanos? Vamos a seguir avanzando. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, versículo 42, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Escuche, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Mira qué tremendo, hermanos. Los judíos ponían de excusa que conocían a la familia de Jesús para no creer en Jesús. Ponían de excusa que conocían a José, conocían a sus hermanos, para no poner su fe en Jesús. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que muchas veces quieres evangelizar a un familiar y porque te conocen, que porque saben que andabas corriendo de pequeño, hermanos, en ropa ahí jugando en la tierra, dicen, pero ¿y este qué me va a hablar a mí, pues? Ponen muchas veces nuestros familiares de excusa que conocen errores del pasado de nosotros. Cuando venimos y queremos predicarles la palabra, dicen, si este yo lo conozco, no es aquel que se dormía en las calles bien borracho. ¿Qué me va a estar hablando a mí de vida eterna, de salvación de Jesús? Muchas veces la gente, nuestros familiares, ponen de excusa eso, hermano. Y aquí los judíos estaban poniendo de excusa, decían, bueno, ¿y que no es este Jesús, el hijo de María, el hijo de José? ¿No conocemos nosotros a sus hermanos? ¿Cómo está diciendo que del cielo ha descendido? Era una barrera, hermano, que estos judíos estaban poniendo para el ministerio de Jesús. Versículo 43. Jesús respondiendo les dijo, mire, hermano, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Hermanos, yo pudiera terminar mi mensaje en el versículo 44, porque ese versículo 44 encierra tanto, hermano, como usted no tiene idea. Jesús les está diciendo, después de todo el contexto que hemos visto, después del milagro que Jesús ha hecho de la alimentación de los panes, de los peces, después que estos hombres buscaron a Jesús después de cruzar un lago, después de decirle a Jesús, miren, aunque ustedes han visto las señales, no creen. Jesús les dice en el versículo 44, ninguno puede, ¿qué? ¿Y qué significa el venir a Cristo? Dijimos desde el principio. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, dice, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. Todos nosotros conocemos cuál es la condición del hombre, ¿verdad? La Biblia describe al hombre como un hombre muerto en sus delitos y pecados. La Biblia describe al hombre como un esclavo del pecado. Aquel que peca, esclavo es del pecado. La Biblia describe al hombre como aquel que no busca a Dios, Romanos capítulo 3, no hace lo bueno, nada bueno sale de él, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre está alejado de Dios y por naturaleza, hermano, el hombre no puede venir a Dios. O sea, si Dios hubiera dejado a la humanidad a su suerte y Dios no hubiera hecho nada, hermano, todos hubiéramos ido al infierno. Todos hubiéramos perecido en nuestros pecados.
Pero Jesús está diciendo aquí en el versículo 44, está diciendo, ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, nadie puede creer en mí. Tiene que pasar algo para que puedan creer en mí. Y hermano, usted puede decir, pero y entonces, hermano, ¿cómo fue de que yo vine a Cristo? ¿Cómo fue que yo vine al conocimiento de Jesús? Porque muchas veces es una buena pregunta, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué cuando a mí me predicaron el evangelio y estaba con mi amigo, con mi compañero, por qué yo creí y mi amigo no? ¿Por qué yo creí en el mensaje del evangelio y mi amigo hasta el día de hoy no cree? Aquí está diciendo, hermano, Jesús en el versículo 44, ninguno puede venir a mí a menos, dice, que el Padre te traiga. Dice, ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Hay algo que pasa, hermano, cuando el evangelio es predicado. Hay algo que pasa dentro del corazón de las personas que Dios trae a Jesús, hermano. Y es que son resucitados de muerte a vida. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, hermanos. Pero yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes son los que Dios el Padre trae a Jesús? ¿Quiénes son aquellos que son traídos por el Padre a Jesús? ¿Será que son todas las personas? ¿Es todo el mundo? Porque miren lo que dice el versículo, hermano. Para empezar, Jesús dice, hay una imposibilidad. Versículo 44, ninguno puede venir a mí. Si el versículo terminara ahí, nadie pudiera venir a Cristo. Pero luego Jesús da la respuesta, dice, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, tú puedes creer en Cristo si el Padre te trae a Él, si el Padre te trae a Jesús. Y dice, y el resultado de que el Padre te traiga a Jesús es que es vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Será que Dios el Padre puede traer a alguien a Cristo y que esa persona termine siendo condenado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están seguros? Porque muchos de ustedes, hermano, cuando se les pregunta, ¿se puede perder la salvación? Sí, hermano, se pierde la salvación. Muchos de ustedes contestan así. Pero ¿por qué cuando nos topamos que en estos versículos no somos consistentes, hermano? Mire lo que dice el versículo 39. Ve conmigo, Isaías, el versículo 39 una vez más. Mire lo que está diciendo Jesús. Yo quiero que ponga atención. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Dice en el versículo 39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, ¿sí entiende? Todo lo que el Padre le dé a Jesús, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo ¿qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Sino que lo resucite, dice, en el día postrero. Hermano, si usted y yo hemos sido traídos por Dios el Padre Jesús, hermano, el final de nuestra jornada, el destino de nuestras vidas es ser resucitados por Cristo Jesús en el día postrero. Y ser resucitados en el día postrero es tener vida eterna, hermano. Y muchos podrán decir, pero ¿cómo funciona eso, hermano? ¿Cómo funciona eso? Yo no entiendo. Y yo quiero que veamos unos pasajes, hermano, que veamos cómo la salvación depende de Dios. La salvación no depende del hombre. La salvación no depende del predicador. La salvación no depende de la elocuencia con la cual hablamos. La salvación es una obra de Dios, hermano. Es una obra que Dios mismo lleva a cabo dentro del corazón, hermanos, de aquellos que Él ha escogido. Y yo quiero que veamos un par de pasajes para poder entender esto, hermano. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 27. Acompáñenme, hermano, rápidamente. Tengo un par de pasajes y no me quisiera ir sin leer estos pasajes, hermano. Así que vaya rápido conmigo para poder leerlos todos, amén. Mateo capítulo 11, versículo 27. Y que veamos cómo la salvación le pertenece al Señor, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Mateo 11, 27. ¿Estamos listos, Isaí? Dice, todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, dice, ni al Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, dice, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿cómo podemos conocer al Padre y al Hijo, hermano? Necesitamos que se nos sea revelado de parte de Dios. Leamos el versículo una vez más. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dice, ni al Padre, nadie conoce al Padre, dice, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Hermano, para que podamos conocer a Jesús, se nos tiene que ser revelado de parte de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dicen, ¿quiénes dicen allá afuera que yo soy?
Y Pedro contestó, muchos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y les dijo Jesús, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Quién piensan ustedes que yo soy? Y se para Pedro y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. ¿Y qué le contesta Jesús? Le dijo, bendito sea Simón, dice, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Para poder tener el conocimiento de quién es Jesús, hermano, se nos tiene que ser revelado de parte de Dios. ¿Usted sabía que los musulmanes creen en Jesús? ¿Usted sabía que los musulmanes ven a Jesús como un profeta? Pero ellos no creen que Jesús es Dios. Yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿será que ese conocimiento de que Jesús es un simple profeta los va a salvar a ellos? No, hermanos. Si ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, quien murió por nuestros pecados y que es, hermano, Dios mismo, ellos van a morir condenados en sus pecados. Hermano, para poder conocer a Jesús se nos tiene que ser revelados de parte del Padre. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 39. Vámonos rápido, Isaí. Hechos capítulo 2, versículo 39. Mire lo que dice, hermano. Hechos 2, 39. Dice, porque para vosotros es la promesa. Estaba hablando Pedro aquí, hermanos, en el primer sermón que él hizo después del día del Pentecostés. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice Pedro, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? ¿Para quién son las promesas? Para los que el Señor llama, hermano, para aquellos que el Señor trae a sí mismo. Ahí mismo vámonos al capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Mire lo que dice, hermanos. El versículo 47 dice, alabando a Dios, dice, versículo 47 es ahí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes, hermano? Los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Era el Señor, hermano. No eran los apóstoles con su forma de predicar, no eran los milagros que los apóstoles hacían, era Dios mismo quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí estamos viendo cómo la salvación es del Señor, hermano? Vamos a leer otro pasaje, ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13 y 14. Vaya conmigo rápidamente, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Hechos capítulo 16, versículo 13, y 14. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salíamos a hacer la oración, dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está hablando aquí Pablo, hermano. Versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire, hermano, y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Mire qué precioso es esto, hermano. Pablo, hermanos, está con Bernabé, se van a Listra, empiezan a predicar a unas mujeres que están lavando ahí, hermanos, en el río. Había muchas mujeres y estaban predicando el evangelio. Pero nos dice aquí Lucas en el versículo 14 que Dios tuvo que abrir el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que estuviera atenta a la palabra del Señor. Muchas veces, hermano, desde este púlpito se puede predicar el evangelio y muchos estamos aquí escuchando, hermano, pero ustedes están escuchando el llamado externo de la palabra, pero hay un llamado interno que Dios hace en el corazón, hermano. Aquí podemos ver que Dios tuvo que abrir el corazón de Lidia para que pudiera estar atenta a la palabra del Señor. Muchos de nosotros podemos decir, pero ¿cómo es eso? El Señor está en control, hermanos, de la salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Vámonos a Primera de Corintios, hermano. Capítulo 1, versículo 23 y 24. Mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, para los gentiles locura, versículo 24. Mas para los llamados, ¿para quiénes, hermano? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el primer siglo, hermano, cuando se predicaba el evangelio, era una locura para los griegos. O sea, ¿cómo tú le decían a Pablo, cómo tú me vienes a decir que el Salvador del mundo es un judío que fue crucificado en un madero? Eso es una total estupidez para mí.
Es una locura, decían los griegos. Miren lo que dice, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice, para los judíos ciertamente es un tropezadero. Porque para los judíos decía, hermanos, el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que muere en un madero. Y Jesús había muerto en una cruz, hermano. Para los judíos no podían entender que su Mesías había muerto en una cruz del Calvario, crucificado por un emperador romano. No entendían ellos eso. Pablo dice, es que para los judíos el evangelio es un tropezadero, y para los gentiles el evangelio es una locura. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, una locura. Pero el versículo 24 dice, mas para los llamados. Escucha, hermano, ¿qué es lo que hace la diferencia del evangelio? Para los llamados, dice, así tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, por eso cuando nosotros prediquemos el evangelio, y no solo los predicadores que predican desde este púlpito, hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio allá afuera, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, a nuestros familiares. Cada vez que prediquemos el evangelio, hermano, no pienses que vas a ser tú quien vas a ganar al otro. No, tú predícale el evangelio, tú predícale la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo haga su parte, hermano. Nosotros solo tenemos que predicar el evangelio, ser portadores de la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en el corazón de las personas, hermano. Es Dios quien tiene, hermanos, el control de la salvación en la vida del pecador. Veamos un pasaje más, hermano. Veamos un versículo más. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Un poquito más adelante ahí. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6. Y este pasaje me gusta mucho, hermano, porque refleja la condición del pecador y refleja el poder que tiene Dios, hermano, para darle vida a ese hombre pecador. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 6. ¿Ya lo tiene? Dice, hermano, versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escucha, hermano, Pablo está diciendo que el evangelio está encubierto entre aquellas personas que el enemigo ha cegado el corazón de ellos para que no entiendan el evangelio. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, dice Pablo, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y al simple leer el versículo 6 muchas veces no entendemos lo que quiere decir, pero yo quiero que lo analicemos. Pablo está diciendo, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz. ¿Qué significa eso? En el Génesis, hermano, en el principio, cuando no había nada creado, cuando Dios dijo de la nada, hágase la luz, y la luz fue hecha, hermano. Cuando Dios ordenó por el poder de su palabra que se creara la tierra, los mares, lo que existe en el mar, lo que existe en las aves del cielo, toda criatura, todo árbol, con el poder de la palabra de Dios, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, hermano. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Versículo 6. Porque Dios quien mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, de esa misma forma como Dios dijo, hágase la luz, y la luz se formó, dice, es quien resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo, dice. O sea, Pablo tenía entendido, hermano, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pablo entendía que el enemigo está cegando continuamente a los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero ¿qué hace la diferencia? La diferencia es que Dios, así como mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ordena en el corazón de aquellos, hermanos, que Él ha escogido. Dice, resplandezca la luz, y estas personas vienen al conocimiento de la faz de Jesucristo, hermano, a través de la palabra de Dios, hermano. Esto es glorioso. Porque muchos de nosotros tenemos un familiar que está duro, hermano. Tenemos un familiar que no quiere, tenemos hijos, quizás a su esposo, quién sabe, hermano. Un familiar que está más duro, hermano, que una roca, que no quieren saber nada del evangelio. Y que usted a veces se ha decepcionado porque dice, a este no le cala, pero ni las malas miradas, nada. Hermanos,
Pero para Dios no hay nadie que pueda resistirse, hermano, al llamamiento que Él tiene, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor, orar por esa persona y saber que el Espíritu Santo es poderoso para poder transformar cualquier corazón de piedra, hermano, en un corazón de carne, poder darle vida a los huesos secos, hermano. El Espíritu Santo de Dios tiene esa capacidad. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Vámonos al libro de Gálatas, hermano. Ahorita terminamos ya con los pasajes bíblicos. Yo todavía quiero regresar a Juan. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice: pero cuanto agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escucha, hermano, o sea, Dios hace un llamamiento a aquellas personas que tienen un propósito en sus manos, hermano. Dios, hermano, por eso cuando decimos que no es casualidad que usted está aquí, es que no es casualidad que usted esté aquí, hermano. Dios lo ha llamado con un propósito. Dios lo ha traído, hermano, desde un lugar lejano, desde su país, hermano, y lo tiene aquí porque Él quiere cumplir un propósito en su vida. Aquí, hermano, podemos ver que Pablo dice en el versículo 15 que agradó a Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre, dice, y me llamó. ¿Por qué? Por las buenas obras que Pablo hizo. Lo llamó porque Pablo era muy inteligente. Lo llamó porque Pablo era menos pecador que otros. Me llamó por su gracia. Por su gracia me llamó. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vámonos rápido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: pero nosotros, escucha, hermano, escucha esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el poder del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién fue, hermanos, que hizo esta obra? Dice Pablo: nosotros debemos de dar gracias siempre a Dios, dice, con respecto a vuestra salvación, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Versículo 14. El versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma Dios llama a aquellas personas en el cual Dios tiene un plan para ellos? Es a través del evangelio, hermano. A los cuales dice: os llamó mediante ¿qué? Nuestro evangelio. Hermano, si nosotros entendiéramos esto como iglesia, como predicadores, no hiciéramos otra cosa más que predicar el evangelio en este lugar. Muchas veces queremos alcanzar a los pecadores haciendo, hermanos, perdónenme, dramas. Queremos alcanzar a los pecadores haciendo noche de películas. Queremos alcanzar a los pecadores trayendo aquí a un mariachi o algo que los traiga, pues. Y por eso hoy en día las iglesias se han convertido en lugares, hermano, en donde ya parece circo, ya parecen payasos, hermano. Ya no se predica la palabra. ¿Por qué? Porque no han entendido que la forma que Dios usa para transformar al pecador y para traer a aquellos que Él ha escogido desde un principio es el evangelio. Es el evangelio. Incluso Jesús mismo le dice, hermanos, con la parábola del rico y Lázaro, hermano, cuando el rico le dice: Señor, envía a Lázaro a que vaya y le predique a mis hermanos. Le dice: no, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés y los profetas representan la palabra del Señor. Y el rico le dice: no, Señor, es que ellos no leen la Biblia. Porque si alguno se levantara de los muertos, ellos creerían. Y les dice Jesús en boca del Padre Abraham, les dice: no. Si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Yo quiero que regresemos a Juan capítulo 6. Y ahorita voy a terminar ya. Juan capítulo 6, hermano. Versículo 44. Jesús les dice: ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre los traiga. Y si el Padre los trae, ustedes van a creer en mí. Y en el momento que ustedes crean en mí, el Espíritu Santo va a hacer una obra en sus vidas. Y ustedes van a perseverar. Y ustedes van a ir siendo transformados por su presencia hasta llegar el día final. Y el destino de estas personas, versículo 44, es que Jesús los va a resucitar en el día postrero. La pregunta que yo les hago a ustedes es esta, hermano: ¿será que Jesús es capaz de poder cumplir la voluntad del Padre? ¿Qué piensa usted? ¿Jesús es capaz
de poder ser un poderoso Salvador? Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, todo. Y la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que el Padre me ha dado. Y si alguien viene a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, esta enseñanza, esta doctrina, estos pasajes tendrían que motivarnos a poder perseverar en nuestra vida cristiana. Van a haber momentos, hermanos, escúchame bien, que en nuestra vida como cristianos vamos a batallar. Van a haber momentos que vamos a tocar fondo. Van a haber momentos que nos vamos a alejar de la gracia de Dios. Pero si en verdad hemos creído en el Señor, hermanos, tenemos que aferrarnos a las promesas que Él nos va a traer con lazos de amor de vuelta al redil. No importa por lo que hayas pasado, no importa qué tanto daño te haya hecho el diablo allá afuera, hermanos. Dios ha prometido que sus ovejas oirán su voz y vendrán a Él, hermano. Y nadie arrebatará a nadie de sus ovejas, a ninguna de sus ovejas. Porque Cristo es un poderoso Salvador, hermano. Yo en esta noche yo quiero invitarlos, hermanos. No sé si alguien aquí se ha apartado de los caminos del Señor. Si alguien aquí piensa que ya no hay solución para ti. No, hermano, déjame decirte, Cristo es un poderoso Salvador. Cristo no va a fallar en su cometido. Cristo va a cumplir la voluntad del Padre. Y tú lo que necesitas hacer es venir a Cristo. Es venir a Cristo, porque si tú vienes a Cristo es porque el Padre ha trabajado en tu corazón, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida, es porque el Señor ha empezado una obra dentro de tu corazón. Y la Biblia nos enseña que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. Hermanos, no nos desmotivemos que a veces veamos nuestras faltas. No nos desmotivemos que a veces veamos nuestros pecados. Sigamos poniendo nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo, hermano, porque Él nos dará la victoria. Él nos dará la recompensa. Él nos dará la salvación. No es por tus fuerzas, no es por tus obras, es porque Cristo es un poderoso Salvador, hermanos. Y este Cristo tenemos que predicar allá afuera. Ya no le prediques a las personas un Cristo que quiere su diezmo, un Cristo que quiere su tiempo. No, Cristo quiere todo o nada, hermanos. Tenemos que darnos a Cristo por completo. Tenemos que entregarnos a Él por completo. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle a Él, hermanos. Que el Señor bendiga esta palabra y que el Señor pueda usar esta palabra para que podamos ser activados en Él y que podamos siempre, hermanos, correr a Cristo. No correr a nadie más, sino venir siempre a Cristo, porque solo en Él está la vida. Amén. Póngase de pie en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. Si hay alguien que no ha estado viviendo conforme a la voluntad del Señor, si hay alguien que se ha alejado, yo hago esta invitación, hermanos, que pase al frente. Vamos a orar por tu vida en esta noche. Queremos orar por ti. Si tú te has alejado de los caminos del Señor, si tú te has dado cuenta que no has estado viviendo conforme a su voluntad, pasa al frente, vamos a orar por ti. El Señor te ama, el Señor ha dicho y ha prometido que todos aquellos que vengan a Él, Él no le echará fuera. El Señor ha prometido que todo aquel que venga a Él, Él le resucitará en el día postrero. Pasa al frente, no importa los pecados que hayas cometido, no importa el error que hayas cometido, Jesús es un poderoso Salvador. Jesús ha prometido salvar a todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Pasa al frente. Si hay alguien que en esta noche siente el toque del Señor en su corazón, no resistas ese llamado. Pasa al frente. Si oyeres hoy su voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Si hay alguien que quiere estar a cuentas con el Señor, si hay alguien que quiere decirle, Señor, no he estado viviendo para ti, pero aquí estoy, pase al frente. Dios te bendiga. Si hay alguien que está sintiendo el llamado del Señor en su corazón, hermanos, vengan al Señor. Dice el Señor, estad a cuentas conmigo, venid a mí y estemos a cuentas. Esta es una noche de salvación, hermanos. Esta es una noche que el Señor te ha traído a este lugar, que escuches su palabra para que tú puedas estar a cuentas con el Señor. Que el Señor te bendiga. Pasa al frente. Si hay alguien más que ha sentido el toque del Señor, si hay alguien más que quiere decirle, Señor, aquí está mi vida, no he estado viviendo conforme a tu voluntad, pero de ahora en adelante, Señor, yo quiero poner mi mirada en ti, yo quiero creer que tú eres un poderoso Salvador. El altar está abierto, hermanos. Pase al frente. Si hay alguien más que todavía, hermanos, no está a cuentas con el Señor, pasa al frente. Entrégale tu corazón al Señor. Deposita tu confianza en el Señor. Dile, Señor, yo quiero ser usado por ti. Toma mi vida, toma mi corazón. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. El altar está abierto, hermano. Y si no lo hay, oremos por estas personas en esta noche. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, te pedimos por la vida de estos
hermanos, Señor, y de estas hermanas que han pasado, Padre Santo, que han pasado reconociendo, Señor, sus errores, reconociendo su necesidad de parte de ti. Te pedimos que tú les des salvación, Señor, que tú les des vida eterna, Padre, que perdone sus pecados, Señor, que anote su nombre en el libro de la vida y que ellos puedan tener paz en sus corazones, que ellos puedan saber que tú eres un poderoso Salvador, Señor, y que tú en esta noche hagas un cambio en sus vidas, que tú empieces a trabajar en sus corazones, Señor, y que ellos puedan ver cambios, Señor, en sus vidas, que ellos puedan ver cómo tu Santo Espíritu los guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Te pido por estas vidas en esta noche, Señor, que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra, que ellos puedan seguir creciendo en la gracia, Señor, y que ellos puedan ser, Señor, transformados por tu presencia, que sean nueva criatura, Señor, que de ahora en adelante las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor, y que tú puedas, Padre Santo, obrar en sus vidas, obrar en sus corazones. Quita todo aquello que los estorba, Señor, quita todo aquello que les impide que puedan servirte, que puedan adorarte, Señor, y que en esta noche, Señor, ellos puedan salir bendecidos de este lugar. Te los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, Señor, y la honra, Padre bendito. Te pedimos por esta iglesia, Señor, te pedimos por este pueblo, Padre bendito, que tú puedas, Señor, obrar en nuestros corazones, que tú puedas obrar en nuestra vida, Señor, que salgamos bendecidos de este lugar y que esta palabra no quede vacía en nuestros corazones, que no podamos ser solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en esta noche, Padre bendito, en el nombre de tu amado Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte una ofrenda de palmas, hermano, al Señor. Pueden pasar, hermanos, a sus asientos. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Tome su asiento, amada iglesia, en esta noche. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado, hermanos, en la presencia del Señor? Dios es bueno, hermanos. Tenemos que seguir, hermanos, buscándole al Señor. Amén. Aunque usted no sienta ánimo, aunque usted no sienta deseo, hermano, venga a la casa del Señor, porque aquí el Señor puede transformar nuestras vidas, amén. Aquí el Señor puede cambiar nuestro lamento en gozo, hermanos. Aquí el Señor puede darnos sanidad y salvación, hermanos. Es lindo estar en la casa del Señor. Ya terminamos, hermanos. Nomás vamos a dar unos anuncios para quedar despedidos.